Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este segundo panel sobre Mercosur y política comercial, en el marco de los encuentros por los 30 años de Mercosur. Como decía la doctora Barón-Noll, este encuentro constará con la exposición de 3 lujosos doctores y especialistas, como es el doctor Ignacio Bartesagui, el doctor Leopoldo Godio, y el doctor Jorge Fernández Reyes. Estamos muy contentos desde la sección de tenerlos con nosotros. Les pedimos a todos, por favor, que tengan sus micrófonos silenciados. Las preguntas, como dijo la doctora Barón-Noll, van a hacerse previamente por escrito a través del chat mío, de Georgina o de la doctora Barón-Noll, y les solicitamos, si alguno de ustedes quisiera hacer alguna intervención al finalizar, va a haber un momento de debate que va a ser después de las intervenciones de cada uno de los doctores, que tendrán 15 minutos cada uno. ¿Bien? Para iniciar este panel, le doy la palabra a la señora directora de esta sección, la doctora Silvina Barón-Noll. Bueno, muchas gracias, Luciana. Muy buenas tardes. Es un placer nuevamente encontrarnos en esta segunda jornada de este ciclo de encuentros Mercosur 30 años, un Mercosur que ya comenzamos a celebrar el propio 26 de marzo, que la semana pasada iniciamos o reiniciamos un ciclo de encuentros donde contamos también con la participación de muy distinguidos colegas que nos dieron jugosas reflexiones y generaron un amplio debate en torno al sistema institucional del bloque. Y hoy queremos detenernos en un aspecto que yo diría es crucial para el Mercosur, como es el relativo a la política comercial. Yo diría, uno de los pilares fundamentales de la creación, basta simplemente observar los objetivos previstos en el Tratado de Asunción para advertir la dimensión y la importancia que tiene este eje, y también diría un aspecto en el que los socios tienen muchos pendientes. Entonces, creo que en torno al contexto actual del Mercosur, en torno a los vaivenes políticos de sus estados partes, su acción, su inacción, sus coincidencias, sus diferencias en este punto, en aspectos políticos y en aspectos económicos, ponen sobre la mesa una serie de temas que entiendo van a ser puestos en consideración y que tienen que ver con esta política comercial, con esta necesidad o no, y lo genero como interrogante, de flexibilizar al bloque. En definitiva, el objetivo de este panel es que podamos, entre todos y con la ayuda de los expositores, distinguidos expositores invitados, que podamos visibilizar algunos de los temas relacionados con la política comercial del Mercosur, que requieren indudablemente del compromiso de todos los socios, de todos los operadores en cuanto a la integración económica y comercial de la región. Nada más, sin más, quisiera entonces, sí ya, dar el espacio, Luciana, al primer expositor. Muchas gracias y muy bienvenidos todos. Muchas gracias, doctora. El primer expositor es el doctor Ignacio Bartesagui. El doctor es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Es postdoctor en Integración Económica, doctor en Relaciones Internacionales, profesor titular en la Universidad Católica del Uruguay, actual director del Instituto de Negocios Internacionales y director de la Oficina Internacional de la Universidad Católica del Uruguay. Fue decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y trabajó en la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI y en la Cámara de Industrias del Uruguay. Doctor Bartesagui tiene la palabra y su exposición, el título de su exposición, no lo dije, es La política comercial del Mercosur frente a las tendencias mundiales del comercio.
Ahora sí, doctor Bartesagui, bienvenido, buenas tardes, tiene la palabra. Buenas tardes, Luciana, un placer, gracias Silvina por la invitación. Bueno, yo voy a hacer un saludo, saludar a muchos de los que están aquí, por supuesto a Jorge Fernández, que lo veo por ahí. Voy a proyectar una presentación para muy rápidamente marcar algunas ideas centrales de lo que tengo para decirles. Si me habilitan a compartir la pantalla sería muy bueno, a poder compartir una presentación. Que estoy inhabilitado, sería importante. Sí, ahí Georgina lo va a habilitar, doctor. Perfecto, muy bien, porque así acompañamos. Bueno, igual todavía no estoy pudiendo. A ver, ahí sí, ahí perfecto. Muchas gracias, Georgina, excelente. Entonces ahí voy a compartir. De nada, Ignacio. Sí. Gracias. Bueno, ahí de vuelta me salta que está inhabilitado, Georgina, pero bueno, no sé qué habrá pasado. ¿Ahora? A ver si has podido ahí. No puedo, pero bueno, no la hago cualquier cosa, no pasa nada, porque si no pierdo mucho tiempo. Roberto es el que podría hacerlo, autorizarle a compartir. No sé si está Roberto. No me está habilitando. Bueno, pero fundamentalmente... La otra es, si no, lo mando por mail y Georgina lo comparte. No perdamos tiempo. Quería mandarle, porque hay unas gráficas, me parecía importante, pero bueno, cuando se pueda habilitar me dicen y se las muestro. De todas formas, me parece que lo importante es introducir esta discusión frente a una realidad, que es el contexto mundial que se está insertando en el Mercosur. Lo primero que hay que decir es que es complicado para el Mercosur debatir sobre estos asuntos en un momento en que, bueno, estamos atravesando una crisis mundial de la naturaleza generada por la COVID-19. Y yo creo que eso nos limita. En primer lugar, nos limita en una discusión del nivel que se necesitaría en el Mercosur, a mi juicio, a la hora de discutir la política comercial, pero tantos otros asuntos relacionados con el desarrollo del bloque. Pienso que, por supuesto, que si uno mira lo que está pasando con el impacto económico en América Latina, bueno, y también con lo que estamos observando ya en el número de intervenciones de medidas proteccionistas del comercio en gran parte de los países del mundo, bueno, eso ya nos da una primera idea del contexto internacional no favorable para discutir asuntos de esta magnitud. Eso creo que hay que dejarlo bien claro, porque estamos en este momento en el Mercosur discutiendo sobre la flexibilización, como se dijo, que a mí me parece que se justifica, ahora voy a intentar argumentar por qué, pero definitivamente está con imagen. Sí, estoy con imagen porque la presentación no la estoy pudiendo compartir, ahí estaban diciendo. No se preocupen que voy a hacerla sin presentación. Por supuesto que entiendo que el debate que se está teniendo hoy en el Mercosur está marcado por la situación económica regional y mundial, evidentemente, y también está marcado por una inestabilidad política en la región y especialmente por una falta de diálogo entre los dos actores principales del Mercosur. Discutir un Mercosur que debe reformarse a fondo sin un diálogo entre Argentina y Brasil es extremadamente muy complejo. Yo creo que esto también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, lo que sí me parece bien relevante es entender lo que estaba pasando en el mundo, que ahí por eso es una pena no poder mostrarles los gráficos que tenía seleccionados para ustedes. Lo que sí está claro que la apertura internacional a nivel de acuerdos comerciales ha tenido una explosión ya de la década del 90, pero fundamentalmente a partir de la primera década del siglo. Digamos, Doctor Bartesagui, disculpe, ¿sí? Ahora creo que sí puede compartirlo. Disculpe la interrupción. Sí, bueno, perfecto. No pasa nada. Ahora sí lo ven. Buen soporte, ahí está. Bueno, excelente. Perfecto. Mejor para todos. Bueno, estaba diciendo, les había hablado fundamentalmente de esta primera parte, de lo que tiene que ver con el impacto económico de lo que fue en el 2020, la crisis, y cómo podemos discutir o no podemos discutir a fondo las reformas de Mercosur en este contexto. Eso les estaba diciendo. Este gráfico también lo que demuestra es, a través de una base que muchos de ustedes conocerán, que se llama Global Trade Alert,
bueno, el número de intervenciones, de medidas proteccionistas que se han aplicado en el año de la pandemia. Hay un crecimiento, la OMC también está muy preocupada en este sentido, entonces estamos en un mundo en que todavía hay cuestionamientos muy fuertes hacia el tránsito de la globalización, pero también hay cuestionamientos muy fuertes a las cadenas globales de valor, hay cuestionamientos fuertes también a algunos insumos médicos que han sufrido restricciones, como todos sabemos, vacunas que algunos países tienen y otros no, y por supuesto esta misma duda hacia los alimentos, ¿no? Pero todavía con incertidumbre, no hay una definición clara en este sentido, pero sí es un contexto en el cual nos movemos. Y este era el gráfico que les decía, que es el gráfico que tiene que ver con los acuerdos comerciales. Este es un mundo que el Mercosur no ha vivido. El Mercosur no tiene una agenda externa, una política comercial en lo que refiere a la firma de acuerdos comerciales exitosa, en un periodo en que el mundo se abrió a niveles realmente impresionantes, en uno de los fenómenos, a mi juicio, más importantes de la globalización económica. No tengo la menor duda, lo que ha ocurrido en la década del 90 y la primera década del siglo, a nivel de la firma de acuerdos comerciales, es sin lugar a dudas uno de los fenómenos más relevantes de la globalización económica en los últimos 50 años. Esto ha generado un impacto extremadamente profundo en los países, y el Mercosur no ha atravesado este camino, me parece que es objetivo. Otro asunto que sí es relevante para discutir con todos ustedes, por lo menos para plantearlo, es esto de las disciplinas del comercio internacional. Ya no estamos en un mundo en que, bueno, nosotros en el Mercosur seguimos hablando de aranceles, y seguimos hablando de lo básico, de bajar aranceles, pero en el mundo ya no se habla más de eso, porque en el momento en que el arancel, digamos, de los países desarrollados, que aplican los países desarrollados, está entre el 2 y el 3% en promedio, bueno, ya es irrelevante el arancel. Lo que estamos viendo es que los acuerdos apuestan a este tipo de disciplinas. Ya se habla de disciplinas, no se habla de aranceles. Se habla, bueno, lo que ustedes saben, las OMC-X, lo que no está ni siquiera regulado a nivel multilateral, o las OMC Plus, que es lo que se profundiza a nivel multilateral. Los acuerdos comerciales tienden a eso, los acuerdos comerciales modernos, o los megabloques, o mismo lo que deriva de las negociaciones que se tienen en el marco de la OCDE, que no es un acuerdo clásico, pero por supuesto que allí hay muchas disciplinas que afectan el comercio internacional. Bueno, vemos que todos estos asuntos, y ahora les paso otros más, una gran cantidad de temas que son los que abarcan los acuerdos comerciales. Hoy los acuerdos comerciales no hablan ya de lo clásico, que es el régimen de origen, que es el arancel, no, hablan de roaming, hablan de pymes, de cooperación, hablan de una gran cantidad de capítulos que tampoco hemos tenido suerte de discutir profundamente en el Mercosur, porque nuestra agenda interna, por supuesto que está marcada por nuestra agenda externa. Entonces, al no someternos a la apertura internacional, bueno, esto sí se dio un salto ahora con la Unión Europea, que es una excelente noticia. Por supuesto que cerrar un acuerdo con la Unión Europea, no entremos en la discusión de si va a entrar algún día o no en vigencia, pero este acuerdo tiene un impacto directo en la agenda interna del Mercosur, por supuesto. Pero ahora voy a hacer un comentario general. Situación actual del Mercosur. Bueno, el Mercosur, por supuesto que el Mercosur tiene un problema de competitividad. Aquí hay indicadores. Se toman estos tres indicadores, algunos los cuestionan, otros no los cuestionan, pero lo que está claro es que los indicadores de competitividad nos dan mal, digamos. El Mercosur no tiene niveles de competitividad apropiados en términos internacionales. Si comparamos esto mismo con los miembros de la Alianza del Pacífico, bueno, nosotros estamos a niveles del doble, ¿no?, de los promedios que tienen los países de la Alianza del Pacífico. Hay una cantidad de reformas en términos de política comercial que no hemos implementado, y eso tiene incidencia en nuestros niveles de competitividad. Y se podrán cuestionar o no cuestionar estos indicadores, pero estos indicadores aportan cierta información de cómo estamos, y cuando uno ingresa a conocer un poquito más sobre el contenido de estos indicadores, ¿qué observa? Rápidamente observa que hay una gran cantidad de reformas que no hemos llevado adelante. Bueno, brevemente, con lo que tiene que ver con el comercio exterior de bienes del Mercosur, bueno, lo que hay es un bloque que no gana participación en el comercio mundial, sino que pierde, y que muestra un dinamismo muy particular de sus exportaciones y sus importaciones. Y esto no tiene nada que ver con el COVID, sino que ya venía de antes, ¿no? Entonces, esto es algo que me parece que es bueno introducirlo. Podemos discutir sobre esto. Bueno, a ver, ¿cuánto es el Mercosur en el comercio mundial? Bueno, esto no es relevante porque sabemos que somos poco, digamos, y toda América Latina y el Caribe es un 6, un 7, África más o menos anda en la misma porción. Bueno, el Mercosur tiene este porcentaje. Lo que creo que debemos observar es la tendencia, ¿no? La tendencia de que no ganamos participación en el comercio mundial, sino que estamos perdiendo frente a muchos otros actores que están ganando. Eso es otro mensaje fuerte que quiero decirles. Esto es interesante que tiene que ver con el comercio de servicios. Un comercio de servicios
que es relevante en el Mercosur, que ha crecido en esos porcentajes año a año, este es el porcentaje punta a punta en esos 2 años, y sin embargo, que es el sector que hemos relegado en cuanto a las disciplinas, porque como todos, y acá hay muchísimos abogados, como todos saben, está el protocolo de Montevideo, ¿no?, sobre el comercio de servicios. Ese protocolo, como ustedes recordarán, establece la negociación de rondas, que se han llevado adelante muchas rondas que nunca han entrado en vigor. Entonces no tenemos regulación de servicios en el Mercosur, esa es la verdad. En uno de los sectores más dinámicos del bloque, porque tenemos una competitividad en servicios mayor que la de bienes, y en una de las categorías más relevantes del comercio mundial y más dinámicas. Bueno, es otro tema que tenemos que discutir, por supuesto. Esto es más o menos como el comercio electrónico. El comercio electrónico, por suerte, ahora tenemos este acuerdo de comercio electrónico del Mercosur, que es una excelente noticia, que se aprobó el año pasado. Bueno, finalmente se aprobó, claro, se aprobó en un momento en que el mundo ya nos pasó por arriba, por la importancia del comercio electrónico debido al COVID, pero bueno, por lo menos lo tenemos, hemos dado un salto en ese sentido. El comercio interregional. El comercio interregional está disminuyendo, quiere decir que Brasil comercia cada vez menos con sus vecinos, y los vecinos cada vez menos con Brasil, y Argentina cada vez menos con Uruguay, y Uruguay cada vez menos con Argentina. Esto es una realidad, y que es algo que debemos cuestionarnos profundamente. Y miren los siguientes gráficos lo que demuestran es que todos están perdiendo, digamos, relevancia. Esto es la participación de Mercosur en las exportaciones totales, ¿no?, de cada uno. Quiere decir que para todos, con alguna excepción de Paraguay, que se muestra mucho más, con fluctuaciones mucho más irrelevantes, miren los colores que son los azules oscuros, azul claro y verde, que son Argentina, Uruguay y Brasil. Bueno, acá hay una tendencia clarísima de que es cada vez menos importante el Mercosur a nivel de exportaciones o a nivel de importaciones, que es el siguiente gráfico. Quiere decir que estamos, si bien obviamente Brasil es nuestro segundo socio comercial después de China, y obviamente es el segundo, es un socio clave de Argentina, y Argentina es el, creo que tercero o cuarto socio, dependiendo del año, de Brasil. Bueno, en términos porcentuales, han perdido mucha relevancia, porque, bueno, les recuerdo que el año pasado el 30% de las exportaciones de Brasil tuvieron por destino a China. Entonces acá hay algo que también debemos cuestionar respecto a el comercio interregional. Esto, y voy tirando algunas ideas centrales para la discusión. Esto es el arancel. Hay algunas personas que me dicen que esto no es importante, pero esto para mí es irrefutable. Este es el arancel de Mercosur versus el promedio del arancel mundial. A mí que me digan que esto no es importante a la hora de discutir la política comercial, ¿sí?, es muy importante. Nosotros estamos estancados sin abrirnos al mundo, y el mundo se abrió de forma brutal en los últimos años. Y el arancel promedio está bajando, y el nuestro, miren, el arancel promedio del Mercosur es el doble del promedio internacional. Si se calcula ponderado por comercio, es 3 veces la media internacional, el arancel del Mercosur. Bueno, me parece que hay que discutir esto. Aquí tenemos la estructura arancelaria del Mercosur, que todos ustedes, muchos de ustedes conocen, con niveles que llegan hasta el 35%, y con un porcentaje altísimo del total de los productos a nivel de NSM, que superan el 10% del arancel, que es bastante más del arancel promedio internacional. Bueno, yo creo que justifica la discusión que se quiere tener respecto a la rebaja de la aranceles externos. Sí, justifica, bienvenida, porque si no, no podemos enfrentar las cadenas globales de valor, no podemos enfrentar los ajustes necesarios en nuestras economías. Bienvenida la discusión de la baja de la aranceles externos común. Vemos cómo lo hacemos, ¿no? Vemos cómo lo hacemos, pero bienvenida a esa discusión. Como saben, los aranceles tienen excepciones, en el caso de Uruguay las tienen, entonces el impacto es parcial, es un arancel que está muy perforado. Yo creo que hay que discutir que estamos muy lejos de ser una unión aduanera, y no solo estamos muy lejos, sino me parece que no hay ningún tipo de voluntad de querer ser en algún momento una unión aduanera, mucho menos un mercado común. Entonces debemos cuestionarnos, en algún momento debemos cuestionarnos, no digo que sea este año el propicio, pero debemos cuestionarnos en algún momento el contenido del artículo 1 del Tratado de Asunción. Debemos discutir sobre eso. Estos son los acuerdos que tiene el Mercosur. A ver, el Mercosur ha avanzado, sí, es importante, ha avanzado en sus primeros años en su apertura entre sus miembros, eso es bien relevante, y ha logrado también tener una inserción con los países miembros de la ADI, ¿no? Y eso creo que hay que destacarlo. Y ha logrado avanzar con México de forma conjunta, limitadamente en el sector automotor. Bueno, hay un avance allí. A nivel internacional, con Egipto y con Israel,
Pero nos hemos quedado por el camino, porque por supuesto que el acuerdo con India es un acuerdo de preferencias fijas, muy limitado, casi no debería estar ni allí, y el de SACU, la Unión Europea de África del Sur también, tampoco debería estar allí, porque es muy limitado. Pero cuando hablo de muy limitado, hablo de 400 productos, ¿no? Muy limitado en serio. Y acá el gran salto que se da es el acuerdo con la Unión Europea. Yo digo que si el Mercosur estaba en el CTI, no es bueno hablar de CTI en estos momentos de pandemia, pero si el Mercosur estaba enfermo de gravedad, la Unión Europea lo puede salvar. El acuerdo con la Unión Europea lo puede salvar. Yo creo que pasamos de la Liga B del fútbol mundial a la Liga A con el acuerdo con la Unión Europea. Y eso que es un acuerdo limitado, ¿eh? No tiene nada que ver este acuerdo que cerramos con el que estuvimos cerca de cerrar en el 2004. Nada que ver. Pero de todas formas es un salto espectacular. Por eso me da mucha pena que este acuerdo esté tan cuestionado y que no logremos superar las restricciones para que entre en vigor. Yo creo que tarde o temprano va a entrar en vigor, y para el Mercosur sería una bocanada de aire espectacular para su agenda interna y para su agenda externa. Bueno, no sé cuánto me queda porque perdí un poco de tiempo con esto de la presentación, pero aquí solo quiero... Luciana. 3 minutos, doctor. 3 minutos. Bueno, voy 3 minutos. Tengo muy poco tiempo, pero a ver, esto es mi tesis postdoctoral, donde yo analicé todas las normas del Mercosur desde 1991 hasta la fecha, y donde en realidad las clasifiqué. Lo que intento demostrar es que el Mercosur tiene, especialmente en determinados periodos, un sesgo tremendamente institucional, dejando de lado lo económico. No cuestiono eso. Lo que cuestiono es que le hayamos dado un sesgo político e institucional y nos hayamos olvidado de lo económico, ¿no? Y aquí están los temas. Son temas muy relevantes. Yo creo que estos temas tienen que estar. El tema género, salud, transporte, educación, tienen que estar. Pero ¿cuándo vamos a resolver lo que está pendiente? ¿Cuándo vamos a resolver las barreras no arancelarias? ¿Cuándo vamos a resolver si somos una unidad aduanera o no? Si algún día vamos a tener un código aduanero vigente. ¿Cuándo vamos a resolver si vamos a unirnos al mundo de forma conjunta o no? ¿Cuándo? O sea, yo no quiero olvidarme de esto. La cooperación es relevante. Tener un foro para que nuestros presidentes discutan, no se peleen, ¿no? Ojalá que mañana no se peleen, discutan, es relevante, me parece que es relevante, pero definitivamente tenemos que resolver. Si somos un mercado común, o una unión aduanera, o una zona libre, tenemos que resolver eso, ¿no? Y acá solo, para darles un ejemplo, el Mercosur tiene estas contradicciones. Si yo solo tomo las decisiones, acá estoy solo refiriéndome al Consejo de Mercado Común, si tomo las decisiones aprobadas en este periodo de tiempo, 91 al 2018, vemos que un porcentaje refieren a la unión aduanera. Esto es bien relevante, un 41% refiere a la unión aduanera, pero lo llamativo es que las siguientes dos clasificaciones refieren a excepciones a la unión aduanera, porque un régimen excepcional es una excepción a la unión aduanera, y un régimen de origen también. Entonces tenemos esas contradicciones permanentes en el Mercosur vinculado a este asunto. Bueno, acá les digo, de repente después puedo compartir la presentación, cómo han evolucionado las normas en los últimos tiempos, y esto sí es relevante, y ahora sí termino, Luciana, ya estoy terminando. El estudio también atiende a la incorporación de las normas. ¿Y qué podemos decir? Que el 69% de las normas del Mercosur no están incorporadas, pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que las resoluciones, que son las aprobadas en el marco del Grupo de Mercado Común, que tiene un claro sesgo económico-comercial, solo el 57% de esas normas entraron en vigor. La letra muerta del Mercosur es tremendamente importante. O sea, no hay realmente no queremos pagar los costos de la integración. Cuando esto duele, no lo incorporo. Y esto es muy grave. ¿Por qué las directivas de la Comisión de Comercio de Mercosur ingresan, tienen ese porcentaje tan alto? Me adelanto a contárselos. Esto tiene que ver con las directivas que solo se incorporan por un miembro, referidas a cuando hay falta de abastecimiento en el comercio regional y se solicita bajar el arancel de Estado común. Solo con incorporarlo con un miembro ya está. Ahora sí termino. Acá les dejo nomás un listado de las violaciones de los tratados en los últimos años que han aplicado todos los miembros, no solo uno. Todos tienen desvíos hacia las normas del Mercosur, son muchas, del pasado y del presente. Todos los días aparece una nueva. La cumbre ya saben lo que ocurrió, esperemos la cumbre de los 30 años, hago referencia porque este evento tiene que ver con los 30 años, ya sabemos lo que ocurrió, veremos qué pasa mañana, hay un debate muy fuerte sobre la flexibilización, hay dudas, hoy ya hay algunos posicionamientos de la reunión del Consejo de Mercado Común de parte de Uruguay, que quiere insistir con la flexibilización, y obviamente no se dio hoy un acuerdo en lo que tiene que ver con la necesidad externa común, que ya sabemos que iba a ser muy complicado. Termino ahora concluyendo, y digo esto, ¿no? Digo que los indicadores de comercio regional en el Mercosur son muy bajos y están en caída.
las relaciones comerciales mundiales avanzan a un ritmo muy dinámico, no estamos viendo una película que el mundo ya es un actor relevante. Yo diría que ni siquiera estamos haciendo la cola para comprar la entrada para ver esa película. El comercio interregional se ha reducido muy fuerte. La Unión Aduanera no es el mecanismo que esté favoreciendo la inserción del Mercosur en el mundo, evidentemente nos está trabando. Por eso creo que sí es imperante flexibilizar el bloque y adaptarlo a las necesidades de los miembros. Para mejorar la agenda externa debemos avanzar en la firma de acuerdos comerciales, pero también será necesario profundizar las acciones de inteligencia comercial para seguir adelante, por ejemplo, con las habilitaciones sanitarias. Yo me quedaría por acá, diría que sí entiendo que el Mercosur tiene que ayornarse, tiene que flexibilizarse, porque el riesgo de que se quiebre hoy es relevante y creo que lo estamos observando. No es bueno que no exista una cohesión mínima entre los miembros. No es bueno, el Mercosur tiene una historia, tiene un futuro, pero sí tiene una obligación, que es reaccionar a las necesidades de algunos de sus miembros. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted, al contrario. Muchísimas gracias, excelente exposición. Doctora muchas gracias, la verdad, Luciana, muchas gracias, Ignacio. Creo que nos has dejado con una crudeza ineludible, todo un panorama en lo que, insisto, es uno de los pilares fundamentales de la creación del Mercosur, que es su política comercial. Y frente a tantas reflexiones rigurosas, con todo su apoyo empírico, ¿no? y de estudio, la verdad que la pregunta que a mí me queda resonando es: ¿qué Mercosur queremos ser? Si realmente vamos a abocarnos también a estos tantos pendientes que nos deja la política comercial, como los que has puesto durante tu disertación: reducción de arancel externo común, barreras arancelarias. ¿En qué estadio de integración económica nos vamos a quedar? ¿Queremos seguir siendo una unión aduanera imperfecta? ¿Queremos revisar el tema de aranceles? ¿Queremos avanzar? ¿Qué queremos ser como Mercosur en este eje fundamental? Agradezco muchísimo tu intervención, tus reflexiones, que seguramente van a ser desagregadas también a lo largo del debate, porque me imagino que muchos de los que están aquí presentes tienen muchísimas ganas de sumar y de aportar a todos estos aspectos que nos has compartido. Muchas gracias, Ignacio. Luciana, tienes la palabra. Gracias, doctora. Bueno, a continuación vamos a presentar al doctor Leopoldo Godio. El doctor Leopoldo Godio es abogado, magíster en Relaciones Internacionales y doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Derecho Internacional Público en las universidades de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Universidad de Palermo y Universidad de San Isidro. Miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, miembro consultor del Consejo Argentino en Relaciones Internacionales, CARI, secretario del Instituto de Derecho Internacional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, entre otras instituciones. Hoy el doctor Leopoldo Godio nos va a hablar sobre la multidimensionalidad de la política comercial del Mercosur. Buenas tardes, Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, bienvenido, Barolnoy, por la invitación, a los miembros de la sección de la ADI, asociación a la que pertenezco con mucho orgullo, y que es un placer participar en cada una de sus actividades. Y agradezco por adelantado la presencia de la gran cantidad de amigos que hay entre los asistentes. Bueno, en verdad he elegido un tema que primero le tengo que agradecer a Ignacio, porque me ha permitido justificar y resumir en algunos argumentos los datos. La verdad, Ignacio, he aprendido mucho con tu exposición y, por supuesto, la voy a utilizar de trampolín. Posiblemente a mí me habría gustado exponer primero mi tema y después vos justificás con los datos, pero temo qué va a decir nuestro tercer expositor, porque creo que le vamos a sacar todo el tema. Estoy preocupado. Pero bueno, voy a compartir con ustedes, no es una conferencia porque no pasa por ese lado, sino algunas reflexiones sobre justamente la política comercial del Mercosur y esta multidimensionalidad. ¿Por qué? Porque hablar de un enfoque multidimensional exige superar la clásica caracterización convencional de la política comercial basada exclusivamente en los flujos de bienes y el alcance de
barreras arancelarias, que va estrictamente fuera de lo estrictamente comercial, y como bien dijo Ignacio, que comparto. Entonces este perfil, ¿no?, que va más allá de esta cuestión comercial, es necesario para poder analizar el progreso inicial del Mercosur y la posterior parálisis del bloque, en un proceso que se explica, entre otras razones, por el rol del bloque en aspectos dedicados, para mí declarativamente, al impulso del crecimiento del intercambio económico, ¿sí?, y la generación de oportunidades intrabloques, y que eso obviamente tiene consecuencias, ¿sí?, en el relacionamiento comercial externo con terceros estados u otros esquemas de integración, si no se quiere ir a una cuestión de estados, como puede ser, no sé, Alaska. Como bien dijo la doctora Barón Noy, es cierto, la adopción de la política comercial del Mercosur está reconocida ya en el Tratado de Asunción. El artículo primero justamente refiere que el Mercosur comprende el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, junto con la coordinación de posiciones en los foros económicos, comerciales, regionales e internacionales, que es cierto, yo enfatizo más la parte externa, pero también es cierto que está la política comercial interna en el mismo tratado. Esto fue posteriormente reforzado por el protocolo de Europreto, cuando adopta los instrumentos fundamentales de política comercial común, ¿sí?, además de establecer la estructura institucional de eminente naturaleza claramente intergubernamental, y exteriorizó la personalidad jurídica del bloque, ¿sí? Y esto es importante porque es el andamiaje jurídico para poder diferenciar dos tipos de acciones: las denominadas acciones de política comercial hacia el interior del bloque y las llamadas relaciones externas, ¿sí?, y que a pesar de las apariencias iniciales, ¿sí?, en cuanto a las estrategias o acciones al interior del esquema, lo cierto es que estas acciones siempre han obedecido, por lo menos en mi percepción, a un acto reflejo, una consecuencia de demandas y necesidades externas, sin considerar la propia iniciativa o el interés genuino de los miembros del Mercosur. Entonces, esta multidimensionalidad, ¿sí?, de la política comercial a mí me obliga a considerar los dos aspectos, el interno y el externo. Voy a empezar por partes, ¿sí?, y voy a ir primero con la dimensión interna de la política comercial. Como bien adelantó un poquito Ignacio en las gráficas, ¿sí?, hubo un auspicioso incremento de las relaciones comerciales una vez que se constituyó el Mercosur, especialmente entre los socios, en la década de 90, hasta el año 98-99, cuando los acontecimientos que algunos de ustedes recordarán, yo era muy pequeño, estaba en el colegio secundario, que era el tequilazo, la crisis monetaria del Asia y la devaluación de real por parte de Brasil en 98-99, y eso generó un quiebre en la evolución que tenía el Mercosur hasta ese momento, ¿sí? Y claramente, con el diario del lunes, que todos podemos opinar más fácil, el Mercosur tenía que rediseñarse. Yo creo que ahí dejó pasar esta oportunidad porque no hubo cambios sustanciales hasta, si se quiere, estas cuestiones declarativas, que siempre digo, en el año 2000, cuando en la 18ª reunión del Consejo de Mercado Común se acordó una agenda de trabajo denominada relanzamiento del Mercosur, que lo que buscaba era reprogramar las acciones tendientes a eliminar las restricciones o límites de acceso a los mercados intrazona, la elaboración de incentivos para la producción de este desarrollo del comercio intrazona, la eliminación de prácticas de medidas antidumping entre socios, extensiones para la concreción de acuerdos bilaterales con otros estados de la LADI, que es la famosa decisión 32/00, de la que tanto se habló el año pasado. Yo recuerdo muchos trabajos publicados, por ejemplo, de Ricardo Arredondo, que está presente, que se dedicó a examinar justamente la decisión 32, también Luciana Scott y otros miembros de la ADI.
Sin embargo, todas estas medidas fueron objeto de este relanzamiento del Mercosur, de distintas prórrogas y extensiones que obligaron a un nuevo relanzamiento del Mercosur, ¿sí? Una década más tarde, con la famosa decisión 56/10, que lo que hacía era orientar y consolidar mayores límites, mayores extensiones para la consolidación del objetivo de la Unión Aduanera, ¿no? Como el pilar del proceso de integración regional y la necesidad de un nuevo cronograma más flexible en cuanto a tiempos. Por supuesto, no voy a entrar en detalle de relevamiento histórico, ¿no? Pormenorizado de todas las acciones intrabloques, pero todos conocen cuáles son esos grandes desafíos pendientes, que bien dijo en algunas cuestiones Ignacio, como podría ser la eliminación de doble cobro de aranceles, el perfeccionamiento de una política comercial común, el pleno establecimiento del libre comercio intrazona, la promoción de la competencia en bases equitativas y equilibradas en el interior del Mercosur, pero como mi experiencia está enfocada principalmente en el relacionamiento externo, ¿sí? voy a dedicarme un poquito más a eso, pero en síntesis estoy convencido que este debilitamiento del proceso en el interior del Mercosur, solo tengo que decir dónde está el problema, es en el 98-99, como cuando les comenté la situación del cambio que hizo Brasil. ¿Y por qué? Porque esta cuestión interna del 98-99 es donde marca la configuración en la que estamos hoy. Estamos en una configuración, por lo menos en mi percepción, con una histórica política proteccionista liderada por Brasil, históricamente liderada por Brasil, una cuestión independiente de la situación de la administración actual, ¿sí? Y cuyas islas de liberalización se presentaron en aquellas industrias o sectores donde Brasil es altamente competitivo. Por ejemplo, textil, calzado, papel, acero y sector automotor, que Argentina tenía un gran desarrollo del sector automotor y hoy se dedica a camionetas y autopartes. Entonces, Brasil fue acaparando gran parte del sector automotor también, ¿sí? Entonces, este panorama si se quiere, de desencuentros, ¿sí? No fue exento, como bien ahí también dijo al final mi distinguido predecesor en el panel, no fue exento de contramedidas entre las partes, estrategias incluso que iban más allá de las cuestiones productivas, como estrategias monetarias, ¿sí? más allá de la evaluación del real, justamente para dotar a los sectores productivos de una mayor competitividad en el corto plazo, pero que en definitiva no son más que estrategias, para mí, solapadas de subsidios o estrategias arancelarias. Muchos de ustedes recordarán las famosas licencias previas de importación o las famosas, las de DEJAI, ¿no? Las declaraciones juradas de anticipada importación, que tantos problemas han causado al comercio de bienes y servicios. Por supuesto, no es un descubrimiento señalar que los estados de Mercosur presentan algunas veces resistencias y resabios que entorpecen o hasta anulan el objetivo insignia de la globalización, que es el libre movimiento comercial de los espacios compartidos, y por supuesto estas características proteccionistas, si se quieren westfalianas hasta decimonónicas, se han agravado por la pandemia del COVID, ¿sí? Y ni hablar, como bien también se mencionó hace un momento, algunos personalismos de los ejecutivos, de los bloques que integran el Mercosur, que se traducen en obstáculos, ¿sí? que luego aparecen en reuniones y decisiones que se ven a diario, que justamente ocasionan controversias todo el tiempo. Entonces, en definitiva, sin el motor del crecimiento económico y de un efectivo comercio intrarregional, la expansión del Mercosur se ve frenada, ¿sí? Por eso esa evolución de los gráficos de Ignacio me han servido mucho para que se entienda de lo que estoy hablando, y por supuesto nos hemos conformado, es una opinión personal, con un premio consuelo que es el llamado Mercosur Social, ¿sí? Que eso no quiere decir, que comparto las reflexiones, no quiere decir que haya que desconocer la importancia de esa faceta del bloque, ¿sí? O de otros trabajos que se han realizado en otros campos, como el tema de la convergencia estructural, ¿sí? Son todos aspectos que contribuyen
pero que para mí no van al kit de la cuestión que es la política comercial, que es la clave, ¿sí? Voy a la segunda cuestión, que es la dimensión externa de la política comercial de Mercosur, ¿sí? A pesar de la posibilidad implícita, ¿sí?, que poseía el Mercosur para su relacionamiento externo en el propio Tratado de Asunción, el protocolo Europreto aclaró estas funciones y las atribuciones del Consejo Mercado Común y las subsidiariamente las del Grupo Mercado Común, que no voy a explicar porque todos son entendidos en la materia, ¿sí? Pero lo cierto es que sí me interesa destacar que desde el año 2001, ¿sí?, el grupo, el Mercado Común, Mercosur crea el Grupo de Relacionamiento Externo de Mercosur, el famoso GRILEX, ¿sí?, como órgano auxiliar del Grupo Mercado Común para colaborar con el desarrollo de las negociaciones económico-comerciales del bloque, ¿sí? Esto busca coordinar y realizar un seguimiento de todos los procesos de adhesión de terceros estados al Mercosur, a la vez de organizar y monitorear la labor de los órganos conjuntos dedicados a, en materia de acuerdos comerciales y actualización de textos de distintas disciplinas incluidas en los acuerdos comerciales del bloque, ¿sí? Entonces, el GRILEX, ¿sí?, aparece como un foro, si bien dependiente del Grupo Mercado Común, ¿sí?, lo que hace es impulsar las negociaciones económicos comerciales del bloque, ¿sí? Y esto no distingue si se trata, esto es importante, que el GRILEX no distingue si se trata de negociaciones con terceros estados que sean de la LADI o incluso extrarregionales, ¿sí? Entonces eso es un aspecto que es importante. De esta cuestión podemos justamente señalar que a la fecha, ¿sí?, para que se vea la importancia de la labor del Mercosur en el ámbito externo, ¿sí?, tiene acuerdos comerciales con distintos estados, hay más o menos cerca de 40 instrumentos internacionales, y actualmente hay negociaciones en más de una docena de estados o bloques. Entonces, desde este momento, y para mí se ha señalado con acierto, que es posible identificar, ¿sí?, dos grandes temas en esta dimensión externa del Mercosur, que una son las cuestiones intrarregionales, es decir, intrarregionales dentro del ADI, ¿sí?, como el acuerdo Mercosur, las negociaciones, mejor dicho, Mercosur-Ecuador y Mercosur-Bolivia, tendientes a la adhesión de estos últimos estados, y los asuntos extrarregionales por fuera de ADI, ¿sí?, que comprenden aquellos diálogos y negociaciones con progresos relevantes que no apuntan internamente a incrementar la fortaleza del Mercosur, sino a establecer acuerdos comerciales con terceros no parte de la LADI. Justamente, el más trascendente de ellos es el de Mercosur Unión Europea, pero también hay otros Mercosur, está Mercosur Singapur, Mercosur Canadá, ¿sí? Lo cierto es que yo creo que estamos lejos todavía de la firma de ese acuerdo, si no es que va a entrar en vigor tan fácil, está en una etapa de revisión legal, y yo no sé cuándo terminará eso, pero independientemente de estas cuestiones, las actuales negociaciones, ¿sí?, de Mercosur se encuentran ante el desafío de enfrentarse con estados o bloques económica, tecnológica e industrialmente mucho más desarrollados que el Mercosur, especialmente los estados extra-LADI, ¿sí? Y esto obliga a tener una agenda real y significativa para el establecimiento de la política comercial de Mercosur. Por supuesto, sin desatender las deudas internas del bloque que hemos señalado antes, como la armonización legislativa y el arancel externo común, del cual voy a dedicar 2 palabritas después. Para ir cerrando, entonces, no sé cómo estoy de tiempo, sí, pero... ya está cumplido tu tiempo, Leopoldo. Entonces cierro ahora. Entonces, para ir cerrando, la política comercial del Mercosur, ¿sí?, está ante un punto de inflexión, ¿sí? Hay puntos que desde la creación del bloque, que apuntaba hacia una plena liberalización del comercio entre sus estados miembros, todavía se advierte un plano de protección en una serie de actividades sensibles a la competencia internacional. Sin embargo, el afianzamiento de estos lazos con economías por fuera de la región, ¿sí?, a través del incremento, porque buscaba incrementar las exportaciones
de productos primarios, aparece con una renovada intensidad desde comienzos del siglo XXI y se refleja, por ejemplo, en el creciente peso de China en la región, ¿sí?, que busca justamente alterar la agenda, por lo menos de consenso del Mercosur. De este modo, entonces, mi lectura es del proceso del Mercosur y su posteridad no puede resultar ajena a estos dos pilares. Primero, la coordinación que supone avanzar en los acuerdos cooperativos, dejando de lado el beneficio individual de los Estados miembros a corto plazo. Y segundo, la íntima relación de la política comercial intrabloque con la política comercial externa. Toda vez que las dificultades y asimetrías internas afectan necesariamente el desarrollo de una agenda común y, por supuesto, en el posicionamiento de las negociaciones comerciales externas, porque eso se advierte claramente en una agencia defensiva que a veces tiene el Mercosur en el momento de negociar, ¿sí? Ejemplos de esta cuestión son la no renovación del transporte marítimo, fluvial y marítimo entre Brasil y Argentina, entre Brasil y Uruguay, que ha dominado las noticias este año, y ni hablar la discusión sobre la flexibilización del arancel externo común, ¿sí?, que está teniendo otra vez, estuvo todo el año en carpeta, pero está teniendo otra vez en boga. Y eso justamente, en definitiva, habla de los problemas internos de la política comercial interna y a la vez se traslada hacia el exterior. Me quedo solamente para cerrar con las palabras de la doctora Baranoy. Yo también me había preguntado casualmente hoy a la mañana qué Mercosur queremos, ¿sí? Y si queremos realmente un Mercosur, que también hay que preguntárselo, ¿queremos realmente un Mercosur? ¿Y qué Mercosur queremos? Finalmente, hay mucho más para decir, pero me lo quedo para las preguntas, que es donde mejor me siento. Así que les agradezco esto y espero que este escenario sea el propicio para tener un nuevo relanzamiento de Mercosur a 30 años, ya que cada 10 años, pero que este relanzamiento no tiene que ser formal o protocolar, sino que tiene que ser profundo y con un claro centro en la política comercial, tanto externa como interna. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Muy interesante. Doctora Baranoy, tiene la palabra. Bueno, gracias, Luciana. Me sumo al agradecimiento que te ha hecho Luciana, Leopoldo, por continuar en una línea de exposición que nos presenta un Mercosur real, sin dejar de desconocer las bonanzas o el camino recorrido durante estos 30 años, pero poniendo sobre la mesa todos los temas pendientes que hacen, en definitiva, a la consolidación de un proceso de integración. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que en estos 30 años de vida, 30 años, cumplir 30 años no es poco, suele presentarse como un momento muy propicio para hacer balance y se presenta aquí el Mercosur con enormes desafíos. Todos vamos a estar de acuerdo que avanzó significativamente, como lo acaba de decir recién el expositor, en forma notable en todos los aspectos sociales, en lo que hace a política migratoria, a la configuración de ese Mercosur social, que desde ya es muy importante en el tramado desde el punto de vista humanista que hay en la integración. Pero debemos repensar y redefinir todos los aspectos que hacen, insisto con esto, a uno de los pilares fundamentales del bloque, como es el de su política comercial y sus aspectos pendientes. Muchas gracias, Leopoldo, por tu intervención, y ahora sí vamos a ir al último expositor, Luciana. Adelanto, nos han llegado pedidos de intervenciones, vamos a tratar de darle la palabra luego de que concluyamos con todas las exposiciones a todos los que han requerido ese espacio. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, doctora. El último expositor es el doctor Jorge Fernández Reyes. El doctor Jorge Fernández Reyes es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Uruguay. Es director de la maestría y del posgrado en Integración y Comercio Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo y profesor de Aspectos Jurídicos de la Integración y Derecho de la Integración. Es exdirector de la Secretaría del Mercosur entre los años 1997 y 1998 y actualmente es árbitro alterno
ante el Tribunal Permanente de Revisión en representación de Uruguay. La conferencia que hoy nos va a brindar se llama La política comercial del Mercosur, situación actual. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Doctor, es suya la audiencia. Lo primero es el agradecimiento, especialmente a Silvina, que ha tenido la deferencia de invitarme nuevamente. Yo estuve el miércoles pasado, la verdad que estuvo muy bueno el evento. Bueno, a la asociación, y el agradecimiento y las felicitaciones por seguir trabajando en este tema a los 30 años de vigencia del Mercosur, ¿no? Digo, estos eventos siempre son positivos porque uno, además de dar su opinión sobre distintos temas, aprende muchísimo. Y creo que es una oportunidad muy propicia este evento, el de la semana pasada, en la actualidad, y supongo que los dos siguientes, si no me equivoco, porque estamos en un momento muy particular del Mercosur. En un momento, es decir, que ya lo planteaban, bueno, el saludo a todos los amigos que veo, unos cuantos, y lo planteaba Ignacio, lo planteaba Leopoldo, y a mí me parece que es un momento clave en la vida del Mercosur, no solamente por lo que decía Silvina de los 30 años, sino porque hay una serie de planteos muy fuertes de parte de los estados partes del Mercosur acerca de el camino a seguir de acá en más. Es decir, los 30 años fue una instancia de evaluación y esto obliga necesariamente a una mirada retrospectiva y una mirada prospectiva de qué es lo que vamos a hacer con este proceso de integración. Naturalmente, como decía Leopoldo, es decir, la intervención de Ignacio y la misma de Leopoldo me ahorran una cantidad de cosas que iba a decir, por lo tanto voy a cambiar un poco el enfoque, es decir, las baterías las voy a dirigir hacia otro lado, aprovechando lo que ya dijeron. Yo me planteé lo siguiente, con relación a la política comercial del Mercosur. ¿Hay una política comercial del Mercosur? ¿Hay una política comercial común del Mercosur a los 30 años de vigencia? ¿Realmente podemos hablar de una política comercial del Mercosur? ¿Existe como tal? Y en ese caso, ¿cuál es? Y yo creo que ahí el análisis se puede hacer, como lo hizo el Ignacio en su primera exposición, con un análisis estadístico, cuantitativo, cualitativo, de cuál ha sido la evolución durante estos 30 años, y puede haber un análisis conceptual. Yo me voy a inclinar por el segundo, porque ya me ahorraron mucho tiempo y mucho trabajo, tanto Ignacio como Leopoldo. Y yo digo, ¿qué es la política comercial? ¿Cómo se define la política comercial? Y ahí hay una definición de la Organización Mundial de Comercio que es bien interesante relevarla, simplemente a título informativo. Y la Organización Mundial de Comercio dice que es un conjunto de iniciativas, lo califica como iniciativas del gobierno de un país sobre el comercio internacional. Es decir, importaciones y exportaciones de productos y servicios de un país a otro. Ese es el concepto, es un concepto comercial, es decir, no es el comercio internacional, esto hay que distinguirlo, el comercio internacional es otra cosa. Esto es la política comercial. Lo mismo que hay que distinguir la política comercial del comercio exterior. En ese sentido hay 2 o 3 trabajos muy interesantes regionales, de Bouzas, de Selikovic, que están muy buenos y a los cuales en algún momento los leí y realmente tratan muy bien el tema de la política comercial. Y yo lo quiero ver, la política comercial, a partir de esta definición, hay también algunas definiciones políticas, es decir, con una visión política, en el entendido que es una estrategia que siguen los gobiernos y que afectan el comercio internacional de bienes y servicios, a partir de la realidad que existe en cada Estado-nación. Pero desde el punto de vista jurídico, que es el que me interesa destacar y llegar al Mercosur rápidamente para no pasarme del tiempo, yo creo que es un marco jurídico, en la política comercial hay un conjunto de regulaciones. Doctor Fernández Reyes está muteado. Hacerle silencio el micrófono. ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno, digo, yo le decía, desde el punto de vista jurídico, es decir, cuando hablamos de política comercial hablamos de un conjunto de regulaciones, ¿sí?, que están determinando las relaciones económicas de los verdaderos protagonistas del comercio, de la actividad comercial. Esto es, las empresas y los individuos locales que
negocian con otras agentes o con otras personas en el extranjero, que en definitiva va por ahí. Y ese marco jurídico tiene, desde mi punto de vista, tres, digamos, ámbitos. El ámbito nacional de cada Estado-nación, en el marco de su soberanía. El ámbito mundial, porque prácticamente todos los estados en el mundo están afiliados o adheridos al GATT y a la Organización Mundial de Comercio en la actualidad, y ahí tenemos las reglas del comercio mundial, además de las nacionales, y después tenemos las reglas del comercio que tienen que ver con los acuerdos comerciales, donde ahí los países, es decir, en acuerdos bilaterales, en acuerdos regionales o en acuerdos multilaterales, establecen reglas vinculadas a la actividad comercial, desde su ordenamiento jurídico de su país, teniendo presente las reglas del comercio mundial, porque se han adherido al GATT-OMC y por lo tanto las tienen que respetar, so pena de ser objeto de cuestionamientos a nivel de los mecanismos de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, y por lo tanto el contenido de la política comercial es la actividad comercial y los instrumentos de política comercial. Entonces, yo digo, bueno, a nivel nacional es un tema de la Constitución, las leyes, los reglamentos, y son los que regulan esa política comercial de cada uno de los países, de cada uno de los Estados-nación. A nivel mundial, las normas del GATT y del OMC, y a nivel de los acuerdos comerciales, las normas que se han dado los integrantes de ese acuerdo comercial, siempre respetando el marco jurídico nacional y el marco jurídico mundial. Esto no es un tema menor, y esto le está pasando al Mercosur. ¿Por qué? Y ahora voy al Mercosur. Porque el Mercosur es un esquema de integración regional. Es decir, yo siempre digo en cátedra, no nació de gajo. Es decir, es un proceso de integración regional, un esquema de integración regional, un bloque regional que está exceptuado de la aplicación de las normas del libre comercio en el ámbito del GATT, del sistema multilateral de comercio en la Organización Mundial de Comercio. Con lo tanto, responde a ese lineamiento de un régimen excepcional. Ese marco jurídico de las reglas del comercio mundial importan en el mecanismo de integración de que estamos participando como Estados partes. No solamente los ordenamientos jurídicos de cada Estado parte, que tendríamos que analizar la Constitución, las leyes, los reglamentos, y no quiero ingresar en eso. Quiero verlo desde las reglas del comercio mundial y desde el acuerdo comercial en sí del Mercosur. Si nosotros analizamos el acuerdo del GATT y el famoso artículo 24 del GATT, que se refiere a los territorios aduaneros, el Mercosur no es ni una zona de libre comercio, no es ni una unión aduanera, ni siquiera un acuerdo provisional tal cual está planteado en este artículo 24. Y esto es una simple lectura que no la voy a hacer ahora para no perder un poco el tiempo al tema que yo quiero plantear o quiero llegar. Es decir, lo que sí es cierto es que este esquema de integración regional encaja en cualquier modalidad intermedia que a ustedes se le ocurra, desde el acuerdo provisional, la zona de libre comercio y la unión aduanera. Eso es importante para saber, es decir, dónde estamos en el marco de una suerte de política comercial existente o inexistente. Entonces, planteado el tema a nivel de las reglas del comercio mundial, entonces no somos una unión aduanera, no somos una zona de libre comercio, y eso tiene que ver con lo esencial del comercio recíproco, lo sustancial del comercio recíproco, es decir, regulaciones idénticas frente a terceros países en la unión aduanera, todo esto que ustedes en algún momento ya lo saben y en algún momento lo han leído o lo han escuchado acerca de lo que es el concepto de territorios aduaneros a nivel de el GATT-OMC. A nivel regional, yo le diría, como bien decía Leopoldo y graficó muy bien también Ignacio, hay una política comercial interna del Mercosur y hay una política comercial externa. Es decir, una fase interna de lo que es la actividad comercial regulada en el marco de ese acuerdo comercial, con el marco jurídico nacional y con el marco jurídico mundial, y una fase externa que tradicionalmente se visualiza en el arancel externo común y los acuerdos comerciales con terceros países. Entonces, en la fase interna simplemente, y lo vieron muy claro, es decir, los resultados no son satisfactorios, son insuficientes a 30 años de vigencia del Mercosur. Y en este caso, hay algo que en algún momento dije, el no avanzar es un retroceso. Es decir, claramente es un retroceso. Pero vamos al
veamos el relacionamiento externo, que es lo que yo quería plantear y que es lo que está en la actualidad en la agenda del Mercosur. Que importa señalar que esto no es solamente de las posibilidades de adopción de medidas unilaterales o denuncia del Tratado de Asunción o apelar al derecho de los tratados en la Convención de Viena, que también es posible para los estados partes en situaciones delicadas, vamos a ponerle ese nombre, que es de lo más liviano y políticamente correcto que puedo utilizar. En la fase externa no podemos hablar de un arancel externo común, es imposible hablar, porque si bien en el año 94 el propio preámbulo del protocolo europeo dijo o afirmó, estamos frente a la puesta en funcionamiento de la Unión Aduanera, o es un eufemismo o es una ficción jurídica. Sí es cierto, del 96 a la fecha tenemos 4 aranceles externos comunes, 0, 35 y el proceso de convergencia 12. Y tenía razón, creo que fue Ignacio el que lo dijo, que en el mundo el promedio es 5, 6, y nosotros el promedio es 12, pero en realidad el promedio es 12, con aranceles muy altos. Entonces, a ciertos países del Mercosur, el arancel externo común, tal cual está planteado, importa. E importa mucho, porque no tenemos acuerdos comerciales, de ida y de vuelta. Entonces, decía 0, 12, 35, listas nacionales, listas sectoriales, zonas francas, Manaos, Tierra del Fuego, regímenes especiales de importación. No les quiero decir mucho más porque esto ustedes lo saben. Quiere decir que en el fenómeno de nuestro relacionamiento externo tenemos una problemática que nos complica en otra faceta del relacionamiento externo, que es la celebración de acuerdos comerciales. ¿Por qué? Nos complica porque no tenemos un arancel externo común como para negociar acuerdos comerciales en bloque. Es decir, hemos tenido experiencias con esta realidad en acuerdos comerciales, pero que era también Ignacio el que lo señalaba, tenemos acuerdos muy elementales, muy puntuales, es decir, de preferencias fijas. Con Israel tenemos problemas con origen, por Palestina, digo, no tenemos, y claramente el acuerdo Unión Europea-Mercosur es sumamente relevante en ese futuro del bloque regional. Yo creo que en cualquier momento me sacan la roja, entonces como todavía tengo la amarilla, yo quiero decir que el Tratado de Asunción, rápidamente, el Tratado de Asunción prevé una política comercial común en el ámbito del Mercosur, así lo dice el artículo 1. El artículo 5 no habla de política comercial común. El protocolo europeo genera una personalidad jurídica, solamente el preámbulo habla de que estamos en una unión aduanera que presupone una política comercial común, y la decisión 32 del 2000, independientemente de los aspectos jurídicos de los cuales yo tengo reservas muy importantes, yo creo que no es una política comercial común, no representa una política comercial común. Lo que representa es una forma de condicionar las negociaciones externas cuando hay preferencias arancelarias, exigiendo un consenso. Y está acá la gran pregunta. ¿Esto significa que en todo lo demás podemos negociar libremente? ¿En forma unilateral? Digo, porque si en realidad el presupuesto es el consenso para solamente preferencias arancelarias, ¿en qué queda el consenso del protocolo europeo? Esta es una pregunta y es un análisis del punto de vista jurídico que en algún momento deberíamos abordarlo. Por último, y creo que me queda medio minuto, ¿no, Luciana? ¿Cuánto me queda? ¿Medio? Bueno, como conclusión... 1 minuto y medio le queda, así que tiene estoy bastante. Espectacular, sí, sí. estoy espectacular. Es que me apuré. Es decir, yo creo que acá es un problema de realismo frente a idealismo, y nosotros tenemos que ser mucho más pragmáticos, no dejar que las ideologías impregnen este proceso de integración, porque si no, esto va a terminar siendo, como alguna vez se planteó, esto para ustedes, y me lo decían los europeos, esto para ustedes es un instrumento, no es un fin. Es decir, lo usamos cuando lo necesitamos y no lo usamos cuando no lo necesitamos. Consecuentemente, esa concepción no es la de la integración. La concepción de la integración es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque en realidad, es decir, nos están diciendo, señores, dejen ese regionalismo abierto
y empiecen con el regionalismo cruzado, que es lo que está operando en la práctica. Los acuerdos bilaterales, sigan adelante con eso, porque en realidad, y esto es una reflexión personal, la flexibilización, concepto que ha generado algunos inconvenientes, la flexibilización no es solamente permitir acuerdos individuales, sino tratar de lograr acuerdos comerciales, aún con las reglas actuales. No que sean solo inicio de conversaciones, esto está en trámite, vamos avanzando. Digo, en realidad el relevamiento de los acuerdos comerciales del Mercosur es realmente dramático si uno se pone a analizarlo. Quizás la expresión más importante ha sido este acuerdo que todavía no pasa de ser inicializado, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Independientemente del EFTA, está en la misma situación. En consecuencia, digo, me parece que este es un déficit muy importante. Lo del arancel externo común, cada vez más complejo, y cuidado con las medidas unilaterales, que ya tenemos unas cuantas, y lo del relacionamiento externo con los acuerdos comerciales. Entonces, a mí me parece que yo soy un firme defensor del Mercosur, cada vez que puedo hablar lo digo. Lo que no soy un firme defensor de este Mercosur, soy un firme defensor del Mercosur como tal, es decir, con un concepto de integración mucho menos vulnerable de lo que es en la actualidad. Consecuentemente digo, nada más, es un poco mi conclusión de lo que me planteé originalmente. Creo que no hay una política comercial del Mercosur, creo que es necesaria una política comercial del Mercosur y una política comercial común. Para eso hay que superar una cantidad de instancias que el horizonte no me lo permite visualizar con expectativas ciertas. Voy a tomar algo que decía Ignacio al principio. Es muy difícil llegar a, si se quiere, una suerte de conferencia diplomática cuando Argentina y Brasil, que son los socios principales, tienen un enfrentamiento, digamos, subyacente, pero visible. En consecuencia, aquello que yo siempre lo cuento, denme 2 segundos más, que lo cuento como una anécdota en clase, y para mí demostraba lo que era la visualización de la integración en los orígenes. Muchos de ustedes recordarán que en el año 96, a mediados del 96, el general Oviedo no le gustó mucho en Paraguay lo que hacía el presidente Guasmosi, no sé si ustedes se acuerdan, y que hubo casi hasta una posibilidad de quiebra institucional. En ese momento el Mercosur nos dimos cuenta que no teníamos cláusula democrática. Llamativamente teníamos una cláusula democrática con la Unión Europea en el Acuerdo Marco Interregional, ¿se acuerdan? El del 95, ahí sí teníamos una cláusula democrática, pero en la interna no teníamos. Entonces, ¿cuál fue la alternativa que el Mercosur adoptó? El ministro, el canciller brasilero Luis Felipe Lamprey, al gobierno de Felipe Enrique Cardoso, se toma el avión, pasa por Montevideo, el ingeniero Álvaro Ramos, que entonces era el ministro de Relaciones Exteriores, sube al avión del canciller brasilero, se van para Buenos Aires, ahí recogen a Guido Di Tella, que era el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y se van a Paraguay. Aterrizan en Asunción del Paraguay y están 12 horas en el aeropuerto sin poder bajar del avión. Y en realidad, ¿qué es lo que estaban demostrando? Estaban defendiendo la democracia y un proceso de integración. No quiere decir que ellos hayan resuelto el conflicto en Paraguay, quiero ser claro en esto. Pero una señal muy importante, y a veces estas cosas se manejan por señales, muy importante de cuánto importaba la integración. Imagínense esa realidad en el día de hoy. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernández Reyes, excelente. Le doy la palabra a la doctora Silvina Barón Noll para hacer el cierre de las exposiciones, por favor, antes de empezar el debate. Bueno, Jorge, muchas gracias. La verdad que nos llenamos de regocijo tener esta posibilidad, esta oportunidad para hablar sobre Mercosur desde una posición que quede absolutamente clara para todos los que estamos asistiendo en este encuentro, siempre propositiva, en favor de la integración, pero bueno, con las necesidades estrictas de realizar buenos diagnósticos de lo que nos está ocurriendo para poder, en definitiva, seguir creciendo como tal. A mí me parece que esto tiene que ser una
digamos, un puntal, y lo es en nuestros encuentros de la sección Derecho de la Integración de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Estamos comprometidos con los procesos de integración regional, pero ese compromiso, por cierto, responsable, fervoroso, por las bondades que significa la integración, como lo suelo decir habitualmente porque lo digo convencida, para los estados como para las personas, no nos debe impedir mirar con realismo para realmente avanzar en serio, como región, como espacio integrado, como país, como sociedad. Jorge, agradezco tu intervención. Subrayo la pregunta que te hiciste al inicio. La verdad que de las 3 exposiciones nos van quedando interrogantes para poder ir despejando en este encuentro y en otros futuros, y es si realmente tenemos una política comercial común. Bueno, muchísimas gracias. Luciana, si quieres podemos empezar entonces con la apertura del debate. Para iniciar el debate, le doy la palabra al doctor Ricardo Arredondo, que ha solicitado tener la palabra en primer lugar, por favor. Hola, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Luciana, a los integrantes de la sección por organizar esta actividad. Yo prácticamente diría que mi exposición del 28 ya la demos por concluida después de todo lo que se ha hablado hoy, porque me queda muy poco para hablar del relacionamiento externo después de todo lo que se ha mencionado. Simplemente 3 ideas. La primera, que obviamente que yo comencé justamente a estudiar Derecho Internacional por el Derecho a la Integración en el año 86, y no tengo ninguna duda que el Mercosur ha representado un avance fundamental, tanto para los Estados miembros como plataforma de lanzamiento de los Estados miembros hacia el exterior. Tomo lo que decía Jorge y creo que es esencial tener una política comercial externa común. Y el hecho de tener una política comercial externa común implica tener un arancel externo común. Hoy por hoy no tenemos ninguna de las dos cosas. Pero justamente no se trata de construir ficciones jurídicas, sino de hablar sobre la base de realidades. Y lamentablemente las realidades son distintas para cada uno de los Estados miembros. En particular, en el caso de la Argentina, que enfrenta unas condiciones económicas muy dificultosas, está recibiendo mucha presión para abrir o rebajar el arancel externo común en una situación que terminaría perjudicando severamente a muchos sectores de la economía argentina y que se traduciría en una crisis social mucho más profunda que la que tenemos ahora. Entonces, no se trata de debatir, hay quien decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y en ese sentido yo creo que este es un tema que hay que abordar con mucha prudencia. Uruguay no viene pidiendo la liberación o la flexibilización del Mercosur en los últimos 2 años. Lo viene pidiendo desde que se adoptó la resolución 3200 en el año 2000. Entonces, creo que hay mucho para discutir. Me parece, Ignacio, que hay una especie de contradicción en decir que el resto del mundo está discutiendo otros temas, otras disciplinas, OMC-X, OMC+, y que nosotros seguimos discutiendo el arancel externo común, y después decir a continuación que el arancel externo común es fundamental y que hay que ponerse de acuerdo sobre eso. Y yo coincido con esta segunda parte de lo tuyo. Creo que antes de empezar a hablar de OMC-X y OMC+, tenemos que definir, como decía Jorge, una política comercial común, definir un arancel externo común y a partir de ahí progresar hacia adelante. No quiero hablar mucho más porque queda poco tiempo. Simplemente gracias por el uso de la palabra. Gracias, doctora Redondo. No sé si alguno de los expositores quiere agregar algo. Sí, brevemente, por supuesto, doctor brevemente, Luciana. Sí, sí, por favor. No, yo nomás aclarar, Ricardo, que yo no me posicioné a favor de la arancel externo común, por eso no encuentro esa contradicción. Yo creo que el bloque no tiene que discutir una política comercial común, sino por el contrario, tiene que discutir cómo flexibilizarla. Y creo que sí, el arancel externo común de Mercosur es un arancel
totalmente perforado. Mis últimos estudios, pero también los realizados por Marcelo Larriaga, desde Ginebra, indican que si uno computa hasta el Tratado Bilateral de Uruguay con México, más del 35% de la necesidad externo común no coincide. Por lo tanto, yo no creo que tengamos realmente una necesidad externo común. Y bueno, y la verdad que con la postura actual del Mercosur no creo que se esté discutiendo seriamente una política comercial común o una necesidad común, sino por el contrario. Entonces yo lo que digo es que hay que hacerse un tiempo para discutir lo que yo considero que sería más razonable, que es realmente reformular el Mercosur hacia una zona de libre comercio, olvidándonos de objetivos muy ambiciosos como el mercado común y la unión aduanera, que a lo largo de los años hemos demostrado que no hay un interés real de querer alcanzar ese objetivo. Yo no pienso que en los próximos años se alcance el objetivo de ser una verdadera unión aduanera. Me parece que, por eso yo no veo esa contradicción, porque yo no estoy posicionándome a favor de la necesidad externa común, sino por el contrario, creo que deberíamos consolidar una zona de libre comercio que permitiría introducir una agenda más moderna de las nuevas disciplinas del comercio internacional, ¿no? Gracias, doctor Bercetegui. El doctor Alejandro Perotti ha levantado la mano. Le damos la palabra, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Luciana, y felicito a los organizadores por la elección de los expositores. Realmente han sido 3 exposiciones de lujo. Todos saben que soy un defensor acérrimo del Mercosur, así que no debo justificar el por qué adhiero a lo que dijo Ricardo y en particular lo que dijo Jorge, de que el Mercosur no solamente que necesite una política comercial, sino que está, como dijo Leopoldo, está en el artículo 1 del Tratado de Asunción. Así que considero que la política comercial es esencial. Y también creo que, como pasa en derecho penal, la existencia de 10.000 homicidios no nos debe llevar a legitimar el homicidio. Es decir, si hay desvíos en el arancel externo común, si hay incumplimiento, eso no significa blanquearlo o legitimarlo. Lo que hay que hacer es cumplir las normas. Es decir, 0 excepciones, 0 violaciones. La pregunta que yo quería hacer es, creo que muchos coincidimos en el diagnóstico, es decir, cuál es el problema, pero deberíamos buscar las causas. Entonces mi pregunta puntual es, ¿consideran ustedes que tiene, y si así fuera, si ese tener es importante o no, efecto el hecho de que en el Mercosur hemos jugado desde el año 91 hasta esta época con instituciones intergubernamentales, es decir, que en ningún ámbito de las instituciones ejecutivas del Mercosur escapan a la voluntad de los gobiernos? Es decir, en todas las fallas que han detectado, si podríamos hacer un ejercicio de futurología, ¿tendría algún efecto el hecho de haber tenido algún ámbito en el cual se decidan los problemas de la integración desde una perspectiva independiente de los gobiernos, o eso hubiera sido, el resultado hubiera sido inexorablemente el mismo? Los expositores quieren hacer algún comentario. El doctor Fernández Reyes. Sí, por favor, doctor. Yo comparto con Alejandro que 2 cosas quiero decir. Una, la naturaleza del proceso es claramente intergubernamental, y así lo han defendido los estados a través de los distintos gobiernos. Es como que no quieren perder soberanía. Lo que sí es cierto es que debemos asumir que las instancias, llamémosle comunitarias, porque es la denominación que todo el mundo conoce, hubieran ayudado mucho a resolver una cantidad de problemas. Es decir, Alejandro conoce muy bien lo que fue un avance que podríamos llamar sustantivo, aunque en sustancia también no fue exactamente sustantivo, que fue la Secretaría del Mercosur, que mejoró muchísimo cuando hubo una Secretaría Técnica que participaba Alejandro, que empezó a dar una información muy relevante, es decir, neutral, objetiva, es decir, técnica, acerca de qué era lo que había que hacer y qué era lo que no había que hacer. Entonces yo creo que sí, que en algunas áreas podría haberse avanzado sustantivamente si hubiéramos tenido algunas instancias comunitarias. Las únicas que hay son el director de la Secretaría del Mercosur, que es nombrado por los 4 países, es decir, pero no representa un país, sino que lo representa a los 4. Algunas actividades que tiene el Foro Consultivo Económico y Social, y la opinión que tiene el grupo de expertos técnicos
en el ámbito del protocolo de Brasilia, que lo tiene de vuelta también el protocolo de Lima. Después, digo, es todo intergubernamental. Entonces comparto lo que dice Alejandro. Probablemente no se hubiera podido lograr, no se pueda lograr en todos los ámbitos, pero hay algunos ámbitos que sí se podría avanzar, es decir, por ejemplo, la Comisión de Comercio, que es la que vela por la política comercial por expresas instrucciones del protocolo Europreto, es decir, es una norma internacional que está indicando una posición de los gobiernos y de los estados. Y nada más que eso, perdón. Muchas gracias, doctor. Doctor Bartesagui. Sí, tiene la palabra. brevemente, Alejandro, saludarte, gracias por tu pregunta. Yo voy a aclarar también que yo también soy fan del Mercosur, que quede bien claro, pero también soy crítico. Y en lo que digo es, yo comparto lo que dice Alejandro vinculado a qué hubiera pasado si estaríamos en los ámbitos supranacionales. Pero también me cuestiono si eso es lo que realmente se quiso. Basta repasar lo que ocurrió en la década del 80 con los acercamientos entre Argentina y Brasil para darse cuenta que el Mercosur de la década del 90 es un Mercosur totalmente distinto. Es un Mercosur que no es el que realmente se quería antes. Entonces, a mí me parece que sí, podría haber servido la supranacionalidad, está claro que pero la bilateralidad también entre Argentina y Brasil es muy fuerte. Yo creo que para Uruguay el Mercosur debe ser analizado por esta relación tan fuerte y estratégica entre Argentina y Brasil, que por primera vez en muchos años ahora está atravesando una crisis de magnitud que puede tener impactos en la región. Y yo creo que eso es algo muy importante. Pero ¿alguien cree que cuando se firmó el Tratado de Asunción el 26 de marzo del 91, se iba a creer que se iba a alcanzar esos objetivos? Bueno, entonces yo creo que la discusión no nos da el tiempo para abordarla hoy, pero para realmente analizar esto hay que analizar qué pasó en la década del 80, porque lo de la década del 90 es otra cosa, ya parecía ser un Mercosur que sabíamos de antemano que no se iba a cumplir, porque se necesitaba una dosis de transferencia de soberanía que ningún país estaba dispuesto a llevar adelante. Entonces, la discusión es que cuánto más vamos a esperar para decir que ahora sí nos vamos a poner de acuerdo con una política comercial común. Yo lo que apelo es decir, bueno, seremos realistas, después de 30 años hay cosas que ya no vamos a alcanzar. Entonces, antes de perderlo todo, antes de perder la cohesión, los consensos básicos, hagamos algunos ajustes para poder seguir adelante. Gracias, doctor Bartesagui. Seguimos con una pregunta de la doctora Laura Bogado. Es una pregunta para el doctor Fernández Reyes. Dice, a su criterio, la política comercial no debería proponerse conjuntamente con una política productiva conjunta. Activa el micrófono, Jorge, por favor. Tiene desactivado. Ahora sí, por una política... Una política productiva conjunta. La política comercial no debería proponerse conjuntamente con una política productiva conjunta. Perfecto. Bueno, eso tiene que ver con el Mercosur en su fase interna, la política comercial en su fase externa. Y en realidad, es decir, creo que en los papeles, por llamarlo de alguna forma, eso sí existe. Hay una decisión que consagra desde 2010 el concepto de integración productiva. ¿Qué se ha avanzado en ese sentido? Bueno, yo diría que poco. No quiere decir que no esté presente en los negociadores. Y de hecho, es decir, comparto lo que ella dice, las dos cosas van de la mano. Digo, en realidad, eso me parece sí importante. Son las dos cosas que van juntas. El Mercosur en eso no es ajeno. Es decir, ha tenido avances del punto de vista, yo bromo con la ficción jurídica, pero es decir, que normativamente existe una disposición a nivel de los órganos decisorios que luego tiene dificultad de implementación en la práctica y a su vez de internalización. De cualquier forma, yo, con respecto a la incorporación a los ordenamientos jurídicos, yo quiero hacer una precisión que para mí es muy importante. Acá hay que hacer un análisis de las normas cualitativo y no cuantitativo cuando analizamos el tema comercial. ¿Por qué? Porque en realidad el Mercosur durante mucho tiempo utilizó y sigue utilizando el acuerdo de alcance parcial de la LADE. Y sigue, yo creo que ahora vamos en el número 150 de protocolo adicional.
vigente, más, ¿no? Alejandro no me hace con la mano más, creo que sí, creo que estamos como en 300, si no recuerdo. Entonces, esos protocolos adicionales, en el marco del acuerdo de alcance parcial número 18, forman parte del esquema comercial del Mercosur. Y en realidad la incorporación allí no es visible, porque es una incorporación a través de la ADI. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en lo que es el análisis cuantitativo del avance en materia comercial del Mercosur. Uruguay ahora ha decidido, y me parece que con acierto, proceder a la incorporación, no por ALADI, sino en la incorporación por el ordenamiento jurídico vigente, es decir, si es resolución, resolución, si es decreto, decreto, si es norma legal, norma legal. Pero bueno, me fui de la pregunta. Es decir, comparto lo que decía la colega, es decir, sí, tiene que acompañarse una política productiva de algo escrito, ya tiene el Mercosur, ahí nos está faltando la implementación. Todas son reflexiones constructivas, las de los tres expositores, muchas gracias. Hacemos la última pregunta, Georgina, creo que tenés vos la última pregunta, porque ya estamos con el horario cumplido. Sí, gracias, Luciana. Bien, acá nos pregunta Sultan, no sé si es correcto cómo pronuncio el nombre, de Indonesia, quien nos dice que, en mi opinión, creo que el problema del caso en el Mercosur y la SACU parece el mismo. La Unión Aduanera, como el Mercosur y la SACU, parece tener dificultades para integrarse en la economía global y, por ejemplo, para el caso de Indonesia, hace años que Indonesia está interesada en perseguir un acuerdo de comercio preferencial, pero parece que el Mercosur todavía tiene una falta de políticas, voluntad, leo tal cual está escrito, de traer esta propuesta de la política a su agenda. ¿Cuál es su opinión sobre esto? No sé a quién está dirigida la pregunta, si quiere tomar la palabra y ampliarla. No sé si está presente. Sí, sí está. Sí está. Sí, sí está. Sultan, no sé si estamos pronunciando bien su nombre, si quiere hacer a una ampliación de su pregunta o si quiere decirnos a qué expositor está dirigida, o si algún de los expositores quiere, digamos, tomar la posta. Bueno, a cualquier Ahí está. expositor. Ah, perfecto, muchas gracias. No sé, Leopoldo. Bueno, no, yo no tengo doctor problema en contestarlo. Digo, en realidad no queda claro, por lo menos a mí no me queda clara la pregunta, cuál es estrictamente la dificultad de la SACU en la propuesta que estaría esperando del Mercosur. Creo que en realidad explicamos cuál es la dificultad del Mercosur, cuáles son las dificultades del Mercosur en términos de los acuerdos comerciales. Me parece que eso refleja, por lo que establece la pregunta, una situación similar a la del Mercosur. En realidad, me parece que la respuesta está en todo lo que contamos anteriormente, tanto Ignacio como Leopoldo como yo, ¿no? Muchas gracias. La doctora María Teresa Moya Domínguez quería hacer una intervención. Doctora, buenas tardes, tiene la palabra. ¿Estoy habilitada? Está perfecto, sí, sí, ahí la Muy escuchamos, bien. sí, sí. Perfecto. No, quería felicitar, por supuesto, a la organización siempre espléndida que hace este grupo, dirigido por Silvina excelentemente. Felicito a los expositores, pero quiero decir, recalcar, bueno, coincido con Alejandro en muchas de las cosas que dijo, sobre todo las dificultades que tiene nuestra, digamos así, no superación del modelo intergubernamental que tenemos dentro del Mercosur, y porque además ni siquiera respetamos instituciones que hemos creado, como es el Parlamento del Mercosur, que tiene una representación democrática, de manera tal que las únicas voces que se escuchan son las voces de los gobiernos de turno, que en ningún momento, no solamente en nuestro país, sino que creo que pasa esto en los 4 miembros principales, miembros originarios, más en los asociados, los gobiernos de turno solamente piensan con
la vista o la mirada que les da su contenido político o ideológico. Pero de todos modos hemos visto que no hay, digamos así, no está trazado una política comercial común, como tampoco una política de producción. Me pareció muy acertada la intervención de una de las colegas que diga las dos cuestiones, ¿no es cierto? Son aspectos diferentes de la economía, pero indudablemente sobre qué vamos a comercializar. ¿Qué productos queremos lanzar al mundo? Las cosas que producimos. Entonces creo yo que producción y comercio deberían tener también, obviamente, puntos de contacto y puntos de acuerdo entre los miembros del Mercosur. Y la otra cuestión que me parece es que esa limitación, digamos así, con cortes partidarios que crea la intergubernamentalidad en cada uno de los países, ha hecho que hasta ahora no se encare en serio el mundo post-pandemia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar individualmente? ¿Uruguay quiere conquistar o introducirse en el mundo solo? Adoro al Uruguay, realmente lo quiero muchísimo, pero me parece que bueno, creo yo que ni Brasil solo puede. Más aún que, bueno, de acuerdo a lo que se advierte, por ejemplo, en la Unión Europea no hay mucha conformidad con la política ambiental brasileña, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Y la posición de los industriales, de los empresarios locales, por lo general, es casi contraria a lo que postulan los gobernantes. Bueno, esto es lo que a mí me parece que es algo que debería haber realmente algún espacio, en eso coincido con Alejandro y ojalá que podamos proponer algo sobre el tema, algún espacio en donde la interlocución de los miembros sea con proyección de futuro, sea tratando de analizar los panoramas y la situación que deben enfrentar cada uno de nuestros gobiernos, pero la región como conjunto. Si tomamos a los 4 miembros más los asociados, evidentemente tenemos una representación más que importante. Pienso que debería, no sé, digamos, hacerse un poco más en profundidad y con más seriedad un plan de integración, un plan de hacer acciones conjuntas para poder enfrentar este futuro tan aciago que tenemos, al menos por las consecuencias que está dejando hasta ahora la pandemia. Bueno, muchas gracias, por favor. Muchas gracias, doctora Moya. La doctora Bertón quiere hacer algún aporte, por favor, le damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, fundamentalmente para saludarlos a todos, encuentro un montón de amigos, saludarla principalmente a Silvina, felicitarla por la continuidad, a Jorge, bueno, no los nombro porque hay un montón y sería olvidarme de alguno que quiero mucho. Silvina, te felicito, la reunión es excelente, los expositores maravillosos, y siempre cuando terminan estas cosas y se abre el debate, a mí me queda la sensación de que durante todo este año, sobre todo teniendo en cuenta los años que han pasado del Mercosur, nos vinimos preguntando desde el principio, muchas veces con Silvina, que estas exposiciones nos muestran en realidad qué Mercosur tenemos. Y nos preguntamos, y lo creo que Silvina en algún momento lo dijo, ¿qué Mercosur queremos? Y fundamentalmente, ¿cuál es el Mercosur que necesitamos en estos momentos en que estamos atravesando una realidad distinta, vamos a entrar en una nueva realidad y que hay tanto rum en el ámbito internacional de un nuevo orden mundial, así que es momento de ver cuál es lo que necesitamos para nuestro querido Mercosur.
Felicitaciones, saludos y muchas gracias, solo eso. Muchas gracias, doctora. Leopoldo, sí. Sí, muchas gracias, Luciana. En verdad yo quería primero saludar a la doctora Moya Domínguez y contestar un poquito sobre su intervención, si me dan unos minutitos. La verdad que la doctora Moya Domínguez, como una persona que ha trabajado muchos años en estos temas, dice con mucho acierto un diagnóstico que es la cuestión de la necesidad del futuro del Mercosur. Yo siempre reflexiono sobre esto y siempre digo, bueno, está bien, es cierto, en las distintas etapas del Mercosur, con la política cortoplacista que tienen algunas administraciones de turno, es cierto que eso ha perjudicado el desarrollo, si se quiere, una política comercial externa y del proceso. Pero también es cierto que durante un momento, en parte de los años 90 y en parte del siglo XXI, hubo signos políticos que confluyeron en una misma idea, y la política comercial del Mercosur no cambió. Entonces, eso hay que señalarlo también, ¿sí? En un momento teníamos los 4 presidentes en la misma onda, en la misma sintonía política, y la política comercial no la tocaron. Entonces, también es cierto que eso apunta a lo que dice la doctora Moya Domínguez y un poco a lo que dice la doctora Bertoni, que Mercosur queremos, ¿sí? Y la otra cuestión es que, esto por ahí algunos de ustedes me han escuchado declamarlo en público, especialmente en reuniones del ARI, donde nosotros no tenemos que empezar a pensar el Mercosur de hoy, porque el Mercosur de hoy ya entramos tarde. Nosotros tenemos que empezar a pensar el Mercosur del futuro, la industria 4.0, la clave del Mercosur. Estamos discutiendo cláusulas de acuerdos que van a quedar superados en 15, 20, 30 años. Cuando entren en vigor, ya van a estar desactualizados. ¿Sí? Las aduanas pueden llegar a desaparecer porque vamos a tener todo lo que es el comercio electrónico, las impresoras 3D, entonces uno lo único que va a tener es la materia prima y hace un clic con una computadora y eso va a aparecer el producto ya en el lugar, no se hace más fuera del Mercosur. Hay que pensar en esas cosas. Uno dice, bueno, Leopoldo, estás delirando ya con estas cosas, pero yo siempre digo lo mismo. Si uno hablaba hace 60, 70 años, que cada persona iba a tener en su casa una computadora del tamaño de una libreta, ¿sí? Con una capacidad tecnológica, a uno decía, usted está loco porque las computadoras necesitan una habitación enorme, con tarjetas perforadas, y salen millones de dólares. Y cuando uno decía, uno en una casa, cada persona va a tener su computadora, más locura todavía. Y eso hay que darse cuenta que en 20, 30 años, esto puede cambiar. Es cierto, el COVID por ahí nos frena el proceso, desde ya. Pero sí estamos discutiendo. Yo esto lo veo en los acuerdos, por ejemplo, Mercosur Unión Europea, personas que yo sé que no han leído el texto y opinan del acuerdo, cosa que hay que realmente decirlo, ¿sí? Que están en contra de un acuerdo que no leyeron. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, cuando ese acuerdo entre en vigor, ¿sí? ¿Cuál va a ser la situación de 30 años? Así que bueno, ese era el comentario. Y por supuesto agradecerle a la doctora Moya Domínguez por su intervención, que como siempre se aprende mucho. Muchísimas gracias, Leopoldo, muchas gracias a todos. Bueno, ahora para dar el cierre, le doy la palabra a la doctora Silvina Barón-Nol, por favor. Ya estamos en horario, así que vamos cerrando. Es lamentable tener que cortar las intervenciones, son todas muy interesantes. Gracias, doctora. Bueno, gracias, Luciana. La verdad que me he quedado pensando tantas cuestiones que han suscitado todos con sus intervenciones. Esta es la idea de la sección, abordar los problemas de la región con un concepto integral, abordar al Mercosur en su totalidad. No es casual la elección de los ejes temáticos que elegimos para cada uno de los paneles. Y si nosotros observamos las últimas intervenciones que han tenido tanto los participantes como los propios expositores, vamos viendo cómo, de algún modo, se concatenan todos estos aspectos. El tema de su institucionalidad, el tema de la política comercial, el tema de su relacionamiento externo, y también el tema del Mercosur social, de los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la política migratoria. En realidad, todo está concatenado, porque el Mercosur es un gran tejido. Ahora, la última reflexión para ir cerrando.
Recién se hablaba de la voluntad política para, en definitiva, decir qué Mercosur queremos, cómo vamos a avanzar, qué definiciones necesitamos. Pero, sin lugar a dudas, y todos estamos muy de acuerdo en que la voluntad política es el motor inicial, yo vuelvo a preguntar en esta sección en la que todos estamos en el ámbito del derecho, o la gran mayoría, ¿qué rol nos compete a nosotros, los operadores del derecho, en este proceso? ¿Cuál debe ser nuestro aporte? ¿Cómo podemos construir Mercosur con más Mercosur? ¿Cómo podemos redefinir los instrumentos jurídicos, su vigencia, su prevalencia, la incorporación efectiva a cada uno de los estados, la definición de la política comercial, lo que queremos con el negociamiento externo? ¿Cómo? Creo que aquí es donde viene un poco nuestro aporte. Nosotros no estamos hoy en puestos de conducción donde, aunque tuviéramos la voluntad de, no sería suficiente. Estamos en un espacio académico y sin lugar a dudas tenemos un desafío grande. Este es un momento propicio para generar aportes, para colaborar. Claramente necesitamos la voluntad, por supuesto que sí. Pero si uno mira otros espacios comparados, nos vamos a dar cuenta que una voluntad política inicial se vio después impulsada, propiciada, aumentada por todo lo que se pudo hacer desde los propios operadores jurídicos para dar seguridad al sistema. Y para que cuando el sistema, naturalmente, por distintos intereses, particulares o sectoriales, o de cada uno de los estados, quisiera apartarse, el propio sistema encarrila para seguir creciendo y caminando juntos. La integración es esto, distintas piezas, diferentes, no iguales, pero que de algún modo armonizan y encajan para tener una visión del conjunto mejorada. Mejor para todos en su conjunto y mejor para cada una de sus partes. Bueno, yo no quiero decir más, se ha dicho mucho. Avisarles y decirles que los esperamos a todos para la continuidad de estos encuentros, que vamos a tomar ahora 2 semanas en las que no nos vamos a ver, y el próximo encuentro va a ser sobre Mercosur y relacionamiento externo, en una línea de continuidad con todo lo que venimos abordando. Esto va a ser el miércoles 28 de julio, a la misma hora, ¿sí? A las 15:30, y finalmente el último encuentro, que será el miércoles 4 de agosto, para abordar el tema de Mercosur y derechos humanos. Agradecerles muy especialmente a los miembros de la sección que también están presentes, y de modo muy especial a nuestra moderadora, a Luciana Espasa, por sus intervenciones, y a Georgina, la secretaria de la sección, que también siempre está atenta en la asistencia. No quiero olvidarme del resto, hay muchos miembros de ADI, miembros de la comisión directiva, queridos amigos que están cercanos a ADI, dentro de la sección, fuera de la sección, destacados especialistas en Derecho Internacional Público, en Derecho de la Integración. Bueno, a todos, muchas gracias por la presencia, por sus intervenciones, por acompañarnos y por seguir trabajando en serio en pos de la integración. Nos vemos entonces en el próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta luego.